El exmarido y su nueva novia fueron a una fiesta y, inesperadamente, se encontraron con su despampanante exesposa. La mansión Fitzgerald brillaba como una joya bajo el cielo estrellado. Era la fiesta más esperada del año, una reunión donde las figuras más influyentes de la ciudad se reunían para intercambiar sonrisas falsas y secretos enmascarados por un champán caro. Richard bajó del deportivo acompañado de Caroline, cuya presencia era imposible de ignorar. Emanaba un magnetismo casi calculado. Vestida con un largo vestido rojo con aberturas estratégicas, parecía decidida a que todos supieran de su posición junto a Rachel. «Estás perfecta», murmuró, ajustándose la chaqueta. «Recuerda, somos la pareja más importante aquí». Pero había tensión en su voz. Caroline lo notó, aunque no lo mencionó. Al cruzar la puerta principal, la atmósfera los envolvió con la suave música de un cuarteto de cuerda y el murmullo de animadas conversaciones. Rachel saludó a sus conocidos, haciendo gala de su encanto. Todo parecía perfecto hasta que la vio. Evelyn. Estaba de pie junto a la chimenea, con una sonrisa discreta en los labios y una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido negro clásico, pero algo en su postura la hacía parecer la reina de la habitación. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, dejando al descubierto unos delicados pendientes que brillaban como constelaciones. Era imposible ignorarlo. La mirada de Rachel vaciló un instante. Sintió una punzada de algo que no quería nombrar. Culpa, nostalgia o quizás arrepentimiento. Caroline siguió su mirada y vio a Evelyn. Su rostro se endureció. «¿Quién es?», preguntó Caroline, aunque ya lo sabía. «Mi exesposa», respondió en voz baja. «No parece afectada al verte», comentó Caroline con un dejo de sarcasmo. De hecho, Evelyn parecía completamente tranquila. Hablaba con un pequeño grupo de personas que se reían de algo que ella había dicho. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Rachel, levantó ligeramente su copa en un discreto saludo. El gesto fue pequeño, pero tuvo un gran impacto. «Richard», una voz masculina lo llamó, sacándolo de su trance. Era Gregory, un viejo amigo que organizaba el evento. «Ven a conocer a algunos inversores». «¿Trajiste buena compañía?». Caroline sonrió, pero su atención permaneció fija en Evelyn. «Por supuesto, Gregory». «Caroline es mi novia», dijo Rachel rápidamente, presentándola. Mientras se sumergían en una conversación, Rachel apenas podía concentrarse. Su mente oscilaba entre la presencia de Evelyn y la expresión endurecida de Caroline. Cuando finalmente logró separarse un poco, Caroline tiró de él del brazo. «Te ves incómodo», dijo con una suavidad que tenía un tono acusador. «No es eso», respondió, pero sus ojos seguían buscando a Evelyn por toda la sala. Poco después, sucedió lo inevitable. Evelyn se acercó a ellos con la misma calma que había mostrado toda la noche. Antes de continuar con esta emocionante historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 3000 suscriptores. Gracias. Continuemos, Richard, dijo con un tono a la vez cordial y distante. «¡Qué sorpresa, Evelyn!», respondió él, forzando una sonrisa. «No sabía que estarías aquí». «Fitzgerald es un viejo amigo», respondió ella, mirando a Caroline. «¿Y quién es?». Caroline dio un paso al frente, tendiéndole la mano. «Caroline, la novia de Rachel». Evelyn la saludó con una suave sonrisa, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. «Un placer conocerte».
La conversación fue breve, pero cada palabra parecía tener un peso implícito. Cuando Evelyn se alejó, Caroline se volvió hacia Rachel. Es despampanante, dijo Caroline sin ocultar el veneno en su voz. Y todavía parece ejercer cierta fascinación sobre ti. No seas ridícula, respondió él, pero evitó mirarla a los ojos. Al otro lado del pasillo, Evelyn observaba desde lejos. Su sonrisa permanecía intacta, pero había un brillo en sus ojos, una mezcla de satisfacción y melancolía. Mientras los invitados bailaban y la conversación fluía, Rachel se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía ignorar la presencia de Evelyn al otro lado del salón. Parecía tener el control total, irradiando una confianza que nunca antes había visto. No estaba seguro de qué significaba eso, pero algo en su interior le decía que la noche no terminaría como él había planeado. La velada transcurrió como un teatro bien ensayado, pero Richard sentía que la tensión aumentaba a cada momento. Evelyn parecía irradiar una presencia que lo inquietaba. Mientras Caroline se alejaba para tomar algo, observó a su exesposa charlando con un pequeño grupo de personas. Parecía más segura, más viva, completamente diferente de la mujer que había dejado atrás. Evelyn ya no era la sombra insegura que pasaba horas esperándolo en largas noches de reuniones, ni la mujer que suplicaba su atención mientras él la ignoraba. Ahora era un símbolo de fuerza, algo que él ya no reconocía. Mientras tanto, Caroline, cada vez más desconfiada, regresó con 2 copas de champán y se sentó a su lado. «Has estado actuando de forma extraña desde que la viste», comentó sin rodeos. «Sé sincero conmigo, Richard. ¿Qué pasó entre ustedes?» Intentó ignorarlo, pero la mirada de Caroline no se movió. «No es nada», dijo, pero sus palabras sonaban vacías. El matrimonio de Richard y Evelyn era una unión perfecta. En teoría, él era un empresario ambicioso y carismático, siempre rodeado de personas influyentes. Ella, en cambio, era dulce, leal, una escritora talentosa que relegó sus sueños a un segundo plano para apoyarlo. Al principio hubo amor, pasión, incluso compañía. Pero con el tiempo, la ambición de Richard lo consumió todo. Evelyn lo acompañaba a eventos y fiestas, pero pronto se dio cuenta de que solo era una pieza decorativa en su vida. Nunca la vio realmente. Ni sus esfuerzos, ni sus sacrificios, ni su dolor. «¿Sabías que yo también tenía sueños?», dijo una vez en medio de una acalorada discusión. «Quería publicar mis libros. Quería algo más que ser la esposa de Richard Monroe». «Eso otra vez, Evelyn», respondió él, exasperado. «Trabajo duro para darnos esta vida. Todo lo que tienes viene de mí. Deberías estar agradecida». Sus palabras la marcaron. Él no vio su dolor, sus noches solitarias mientras él trabajaba fuera. Evelyn aprendió con el tiempo que no eran solo reuniones de negocios. Las traiciones comenzaron discretamente, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Lo confrontó una vez, conteniendo las lágrimas. «Estás con alguien más, ¿verdad?». No lo negó. En cambio, se encogió de hombros. «Le das demasiada importancia, Evelyn. Quizás si fueras más como ellos, segura de ti misma, divertida, las cosas serían diferentes». Esa fue la última ruptura entre ellos. Evelyn, devastada, recogió lo que le quedaba de dignidad y se fue. No fue fácil, pero el divorcio le dio la libertad que nunca tuvo. Rehizo su vida, redescubrió su pasión por la escritura e hizo lo que Richard nunca imaginó.
floreció en la fiesta. Mientras Evelyn cruzaba la habitación con indiferencia, Richard no pudo evitar los recuerdos que lo atormentaban. Intentó convencerse de que no había arrepentimientos. Pero algo en la forma en que lo miraba, con una mezcla de desprecio e indiferencia, hizo temblar su confianza. Caroline, de pie junto a él, notó su distracción. «¿Te dejó, verdad?», preguntó con voz fría. «Yo la dejé», respondió él con amargura. «Pero no antes de que se volviera insoportable. Siempre quejándose, siempre esperando más de mí». Caroline arqueó una ceja. Quizás solo quería ser apreciada. Richard no respondió. En cambio, dio un largo sorbo de champán, intentando reprimir la creciente sensación de que no era tan inocente como quería creer. Mientras la pareja discutía en un discreto rincón, Evelyn era el centro de atención. Un famoso editor, atraído por su talento literario, hablaba del éxito de su último libro. «Realmente has captado la esencia del amor y la pérdida, Evelyn. Es una obra brillante». «Gracias», respondió con una sonrisa serena. «El dolor, transformado en arte, puede ser liberador». Esas palabras le dieron a Richard como un puñetazo. Sabía que el libro trataba sobre su matrimonio. Cada línea contenía los defectos que intentaba ocultar. Caroline notó la incomodidad de Richard y lo miró fijamente. «Escribió sobre ti, ¿verdad? Quizás. O quizás no. No lo sé. Nunca he leído nada de lo que ha escrito», admitió con una sonrisa forzada. «Bueno, parece que has seguido adelante», respondió Caroline, llena de veneno. «Deberías hacer lo mismo». Mientras Richard luchaba con su tormento interior, Evelyn caminó hacia él con una mirada decidida. Sintió el peso de la inevitabilidad. Necesitaban hablar, y supo que sería doloroso cuando ella se detuvo a pocos pasos de él. La habitación pareció congelarse en el tiempo. «Richard, hace tanto que no te veo que ni siquiera recuerdo la última vez que hablamos», empezó, en tono bajo pero cortante como una cuchilla. «Creo que es hora de que hablemos». Su postura era erguida y segura. Intentó recomponerse, ajustándose la corbata, pero su expresión de incomodidad era evidente. Caroline estaba de pie junto a él, en silencio, pero con la mirada fija en Evelyn, estudiando cada uno de sus movimientos. «Evelyn», dijo con una voz que pretendía sonar informal, pero sonó tensa. «¿De verdad es necesario que hablemos aquí?» «Yo diría que sí», respondió ella, en voz baja y controlada. «Es difícil encontrarte en otro sitio, ya que siempre pareces estar ocupado». Richard frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Evelyn se cruzó de brazos y continuó. «Pensé que después de todo este tiempo habrías cambiado, pero parece que la prioridad sigue siendo pavonearse con novias impecables y guardar las apariencias, ¿no?». Miró a Caroline con enfado, quien se tensó, pero mantuvo la compostura. «Evelyn, este no es el momento ni el lugar», respondió Richard con un tono de irritación. «Ah, pero ¿cuándo será eso?», replicó Evelyn, arqueando una ceja. «Mientras tú estás aquí impresionando a desconocidos, tu hija, nuestra hija, está en casa preguntándose por qué su padre nunca llama». «Pero claro, enviar dinero cada mes debería ser suficiente, ¿no? Al fin y al cabo, siempre es más fácil comprar cariño que demostrarlo». Richard sintió que se le secaba la garganta al ver a Caroline apartar la mirada, visiblemente incómoda. «No es justo, Evelyn», dijo a la defensiva. «Hago lo que puedo y me esfuerzo por ofrecerle lo que puedo».
tú haz lo que puedas. Evelyn soltó una risa amarga. Richard, lo que Emma necesita no es un depósito bancario. Necesita un padre. Uno que sepa quiénes son sus amigos, que le gusta comer, que miedo la hace despertar en mitad de la noche. ¿Sabes que está participando en un proyecto de ciencias? Claro que no. ¿Estás más preocupada por tu próximo coche o por la próxima fiesta donde puedas presumir de tu última conquista? Caroline tragó saliva, con expresión rígida. Evelyn se volvió hacia ella, con los ojos brillantes con una mezcla de sarcasmo y compasión. Caroline, espero que tengas paciencia. Si van a llegar lejos, la vas a necesitar, porque las constantes salidas, las excusas vagas y los mensajes que nunca contestas se vuelven insoportables al cabo de un tiempo. Basta, Evelyn, interrumpió Richard, con la voz más alta de lo que pretendía. Algunas personas cercanas lo miraron, pero luego volvieron a sus conversaciones, fingiendo no oír. Ah, no tienes que fingir. No estoy fingiendo, Richard, respondió Evelyn, ladeando ligeramente la cabeza. Solo te recuerdo que algunas responsabilidades no desaparecen solo porque las ignores. Buena suerte, Caroline. De verdad. Evelyn dio un paso atrás, todavía tranquila y serena, mientras que Rachel estaba visiblemente conmocionado. Sonrió brevemente, pero sin calidez, y se alejó a otro rincón de la sala, donde la recibió un grupo de personas que parecían felices de verla. Caroline miró a Rachel con una expresión más dura que antes. ¿Tiene razón? Está exagerando, refunfuñó él, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. Ya sabes cómo son estas mujeres después de la boda. Siempre dramáticas. Pero Caroline no parecía convencida. Permaneció en silencio, observando cómo Rachel bebía el champán de un trago. Durante toda la velada, Rachel no pudo evitar mirar a Evelyn. Estaba rodeada de gente que parecía admirarla sinceramente. El editor que había hablado con ella antes reapareció, junto con una conocida actriz que elogió su obra literaria. Evelyn sonrió, respondiendo con modestia, pero había algo en su mirada que dejaba claro que sabía el impacto que estaba causando. Cada risa, cada cumplido, hacía que Rachel se hundiera más en su ira e incomodidad. Tomó otra copa de champán, luego otra, y luego pasó al whisky. Caroline lo observaba, cada vez más frustrada. Pareces obsesionado con ella, dijo Caroline finalmente. No seas ridículo, respondió él, pero su tono estaba teñido de irritación. No entiendes a Evelyn. Siempre supo manipular a la gente. O quizás nunca supiste apreciarla, replicó Caroline, dándose la vuelta antes de que él pudiera responder. Rachel siguió bebiendo, incapaz de ocultar el resentimiento que crecía en su interior. Observó cómo Evelyn era el centro de atención, brillando de una forma que él nunca antes le había permitido. Al final de la noche, Rachel estaba recostado en un rincón, con la copa vacía en la mano y la mirada fija en Evelyn. No sabía si era la bebida o el peso de sus decisiones, pero sentía como si la fiesta fuera una cruel metáfora de su propia vida, un espectáculo donde él solo era un actor secundario en la historia de Evelyn. Evelyn lo miró por última vez antes de irse. Por un breve instante, vio algo en sus ojos. No era ira, sino algo aún más doloroso. Indiferencia. Y eso lo destruyó. El camino a casa fue silencioso. Caroline estaba sentada en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventanilla. Rachel,
Aún bajo los efectos de la bebida y de la desastrosa noche, yacía en el asiento trasero sin decir palabra. Sabía que tenía que decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. O quizás no tuvo el coraje de afrontar la verdad. En cuanto el conductor aparcó el coche en el lujoso apartamento de Richard, Caroline salió sin esperarlo. Dentro de la casa, por fin rompió el silencio. Así que eso es todo. Espetó, con la voz cargada de frustración. ¿Vas a fingir que esa escena de la fiesta no ocurrió? Richard cerró la puerta, suspirando. No es tan sencillo, Caroline. Evelyn siempre supo cómo causar impacto. Impactar. Gritó Caroline. No ha hecho más que decir la verdad. ¿Y sabes qué es peor, Richard? Ni siquiera puedo hablar de ello contigo. Porque en el fondo creo que tiene razón. Ella reaccionó exageradamente, respondió él, intentando sonar convincente, pero le falló la voz. Caroline se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. Ni siquiera conoces bien a tu propia hija, Richard. En todo este tiempo que hemos estado juntos, nunca has traído a tu hija aquí. ¿Cuántos años tiene, por cierto? ¿Cómo se llama su mejor amiga? No lo sabes, ¿verdad? Richard se pasó una mano por la cara, exasperado. Caroline, hago lo que puedo. Trabajo duro para mantener todo esto. La casa, el estilo de vida. ¿No es suficiente? No, no lo es, replicó ella. ¿Y sabes qué es peor? Sigues anclado en el pasado. Atrapado en Evelyn. Tu comportamiento en la fiesta fue ridículo. Bebiste y la miraste fijamente todo el tiempo. Eso no es cierto, mintió, pero Caroline lo vio a través de él. Negó con la cabeza, decepcionada. Debería haberlo sabido antes. ¿Vas a decir que no te pasaste toda la noche mirándola? ¿Ni siquiera intentaste disimularlo? Estás exagerando, respondió, pero sus palabras sonaban vacías. Caroline dudó un momento, respirando hondo. Dime, Richard. ¿Qué? ¿Somos un juego para ti? ¿O solo soy la siguiente en la fila, esperando a que me canses? Caroline, esto no tiene nada que ver contigo ni con ella, empezó, pero tenía la mente confusa. Y entonces, en el calor del momento, él cometió el peor error posible. Evelyn, por favor. Tienes que entenderlo. El nombre se le escapó sin que pudiera contenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Me llamaste Evelyn?, preguntó Caroline en voz baja, pero cargada de ira e incredulidad. Caroline, yo. Fue un error. No estoy bien. Bebí demasiado, dijo rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Un error, repitió ella, riendo sin humor. No. El error fue que pensé que te importaba a alguien más que tú misma. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Richard intentó detenerla, pero ella levantó la mano. No me sigas. Quédate con tus fantasmas, Richard. Y dicho esto, se fue, dando un portazo. Richard se despertó a la mañana siguiente con la cabeza palpitante, más por vergüenza que por resaca. El recuerdo de la discusión con Caroline lo carcomía. Pero había algo aún más profundo que lo inquietaba. Las palabras de Evelyn. Cogió el teléfono y llamó a su secretaria. Cancela todo hoy, dijo con la voz ronca. No voy a la oficina. Entendido, señor. Munro, respondió ella.
pero colgó antes de que pudiera oír nada más. Rachel pasó el resto de la mañana deambulando por el apartamento, incapaz de concentrarse. Finalmente, sintiéndose inquieto, decidió salir. Fue al centro comercial sin saber exactamente qué buscaba. Pero al pasar por una librería, vio algo que lo paralizó. En el escaparate había una exposición de los libros de Evelyn. El título más destacado era su último éxito de ventas, Alas de Cristal, con una foto suya en la contraportada. Se veía hermosa y segura de sí misma, pero fue la sinopsis lo que captó su atención. Un relato conmovedor de un amor que se rompió bajo el peso del egoísmo, la traición y la desilusión. Una historia de supervivencia, resiliencia y liberación. Rachel entró en la librería y compró todos sus libros. Ignorando las miradas curiosas de los dependientes del apartamento, se dejó caer en el sofá y comenzó a leer. El talento de Evelyn era innegable. Las palabras fluían como música, llenas de emoción y verdad. Pero lo que más lo impactó fue el contenido. Era como si ella hubiera abierto su corazón y hubiera derramado todo el dolor que él le había causado. En el libro que hablaba claramente de su matrimonio, Evelyn describió la soledad de esperar a un esposo que nunca regresó. La sensación de ser invisible, de nunca ser suficiente. Mencionó las traiciones, las excusas vacías, las promesas incumplidas. Rachel sintió un nudo en la garganta al leer un pasaje en particular. A menudo me preguntaba si el problema era mío. Tal vez era demasiado exigente. Tal vez mi amor me asfixiaba. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nunca vio lo que yo podía ofrecerle porque estaba demasiado ocupado buscando algo mejor, algo que nunca encontraría. Cerró el libro, incapaz de continuar por un momento. Al retomarlo, encontró las partes sobre Emma. Su hija. Evelyn describió las lágrimas de Emma cuando le preguntó por qué su padre nunca estaba allí. Los cumpleaños olvidados, las veces que se sentó junto a la ventana esperando un coche que nunca llegó. Rachel sintió el peso aplastante de su abandono. Intentó justificarlo. El trabajo, las exigencias de la vida, pero sabía que eran excusas. Le había fallado a Evelyn y le estaba fallando a Emma. Cuando terminó el libro, Richard lo dejó en el sofá y se llevó las manos a la cara. Se sentía desnudo, expuesto, como si Evelyn le hubiera puesto un espejo frente a él y lo hubiera obligado a enfrentarse al hombre que realmente era. Por primera vez en años, Richard Monroe sintió algo que había evitado a toda costa. Vergüenza. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el mundo seguía como siempre, pero dentro algo había cambiado. Sabía que no podía seguir viviendo como antes. Evelyn tenía razón. Caroline tenía razón. Necesitaba arreglar las cosas, o al menos intentarlo. Y eso empezaba con su hija. A la mañana siguiente, Richard se despertó temprano, decidido a hacer algo diferente. Se sentía agotado, pero por primera vez en años, no por exceso de trabajo ni fiestas vacías. Era el peso de su propia conciencia. Descolgó el teléfono, dudando antes de marcar el número de Evelyn. La llamada fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Claro que no contesta, murmuró para sí mismo, frustrado. Sin alternativa, decidió enviar un mensaje. Evelyn, tenemos que hablar. Sé que fallé como padre y como esposo. Quiero cambiar eso, especialmente por Emma. Por favor, dame la oportunidad de arreglar las cosas. Déjame verla.
Miró el teléfono, esperando una respuesta que no llegó. Así que decidió ir al único lugar donde podía sentirse útil. La escuela de Emma. Richard llegó a la escuela a media tarde, justo cuando los niños salían corriendo por las puertas. Miró a su alrededor, intentando localizar a Emma. Finalmente la vio, una niña pequeña de cabello castaño con coletas, que llevaba una mochila más grande que ella. Iba acompañada de una amiga, riéndose de algo que compartían. A Richard se le encogió el corazón. Hacía meses que no la veía en persona. Parecía más grande, más madura, como si el tiempo se le hubiera escapado entre los dedos. Emma. La llamó, acercándose a ella. La niña lo miró, confundida por un momento. Parecía no reconocerlo. Cuando por fin se dio cuenta de quién era, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de incomodidad. «Hola, papá», saludó. Dudando, Richard se agachó a su altura. «¿Puedo llevarte a casa? Quería pasar un rato contigo». Emma miró a su amiga, quien se encogió de hombros, y luego miró al suelo. «Mamá me recogerá». «No sabía que venías». «Sé que fue a última hora», admitió, avergonzado, «pero quería verte». «Por favor». Antes de que Emma pudiera responder, apareció Evelyn. Llevaba ropa informal, pero su postura era firme. Su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. «Richard», dijo sin acalorarse. «¿Qué haces aquí?» «Solo quería ver a mi hija», respondió, intentando mantener la compostura. Evelyn se cruzó de brazos, protegiendo a Emma con su cuerpo. Sin previo aviso, sin planearlo. ¿De verdad crees que así es como funciona? Richard respiró hondo. Sé que la he fastidiado. Estoy intentando arreglarlo. Por favor, Evelyn, déjame pasar un rato con ella. Evelyn dudó, mirando a Emma, que parecía incómoda con la situación. Finalmente, suspiró. De acuerdo, pero media hora. Y solo porque Emma parece querer escucharte. Los dos fueron a una cafetería cercana. Emma se sentó a un lado de la mesa, removiendo su taza de chocolate caliente sin mirar directamente a Richard. Él sentía la distancia entre ellos como una pared invisible. ¿Y cómo estás?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Bien, respondió ella sin entrar en detalles. Me enteré del proyecto de ciencias que estás haciendo en la escuela, dijo, recordando algo que Evelyn había mencionado la noche del evento. Suena increíble. Emma lo miró, sorprendida de que lo supiera. Se trata del sistema solar. Hice Saturno con arcilla. Richard sonrió. Saturno es mi planeta favorito. ¿Lo es?, preguntó con recelo. Sí. Los anillos siempre me han fascinado. Cuando tenía tu edad, también hice un proyecto sobre ellos. La conversación continuó con vacilación, pero poco a poco, Emma empezó a relajarse. Richard la escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra de los detalles que antes había ignorado. Cuando pasó la media hora, Evelyn apareció para recogerla. Emma lo miró antes de irse. ¿Volverás a verme? Sí, respondió con firmeza. Lo prometo. Evelyn lo miró, evaluando si la promesa era sincera. Espero que la cumplas. Después de que Emma subiera al coche, Evelyn se quedó afuera, cruzada de brazos. Lo intentas ahora, pero ¿has pensado en todo el tiempo que has perdido? Ella preguntó,
con un tono tranquilo pero lleno de resentimiento. Lo he pensado mucho estos últimos días, admitió con sinceridad. Evelyn, he leído tus libros. Cada palabra. Vi cuánto sufriste y ahora veo cuánto sufre Emma. Tienes todo el derecho a odiarme, pero déjame formar parte de su vida, esta vez de verdad. Evelyn lo miró fijamente un momento, buscando señales de genuino arrepentimiento. No te odio, Richard, pero tampoco confío en ti. Tendrás que demostrar que hablas en serio. No por mí, sino por Emma, sintió, sabiendo que se necesitarían más que palabras para recuperar a su hija. De vuelta en el apartamento, Richard miró los libros de Evelyn apilados sobre la mesa. Sabía que los cambios tendrían que ser profundos, empezando por él mismo. No bastaba con querer ser un mejor padre. Tenía que actuar. Al leer otro pasaje sobre su matrimonio, Richard se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo parecido a la humildad. Evelyn y Emma merecían un Richard diferente, y él estaba decidido a ser ese hombre. Al día siguiente, Richard aparcó su coche frente al colegio de Emma, 10 minutos antes. No quería arriesgarse a llegar tarde, sobre todo después de haber acordado con Evelyn que recogería a su hija todos los días. Era un pequeño compromiso, pero para él lo sentía como un hito importante, un intento de recuperar el tiempo perdido. Observaba a los demás padres, las conversaciones informales entre ellos, y se sentía fuera de lugar. Todos allí parecían tan integrados en las rutinas familiares mientras él aún era un desconocido en la vida de Emma. Pero cuando por fin la vio salir por la puerta con su mochila al hombro y su tímida sonrisa al reconocerlo, algo en su interior se reconfortó. «Hola, papá», dijo Emma, corriendo hacia el coche. «Hola, Ángel», respondió él, abriéndole la puerta. «¿Qué tal el colegio hoy?». Emma empezó a hablar animadamente sobre el día, sobre el proyecto de ciencias y cómo su profesora la había elogiado. Rachel escuchó atentamente, dejando que la voz de su hija llenara el vacío que sentía. Era un sonido que no sabía que necesitaba oír con tanta urgencia. De regreso a casa de Evelyn, Emma, siempre tan llena de energía, empezó a hablar de algo que lo tomó por sorpresa. «¿Sabías que mamá está saliendo con alguien?», dijo con naturalidad. Richard casi frenó de golpe, pero logró mantener la calma, incluso por fuera. Miró a Emma, intentando disimular la punzada de celos que sentía. «Ah, sí», preguntó, intentando parecer desinteresado. «Sí, es muy amable», continuó Emma, sin notar la incomodidad de su padre. «Se llama Víctor. Nos lleva a pasear por el parque y me compró helado el otro día. Ah, y vamos a un crucero la semana que viene. Va a ser divertidísimo». Richard tragó saliva, apretando ligeramente el volante. La idea de que otro hombre ocupara un lugar en el que él había fracasado tantas veces lo inquietaba más de lo que quería admitir. Evelyn con otra persona era algo que nunca había considerado, a pesar de que su matrimonio había terminado hacía años. «Me alegra que te haga feliz», logró decir Richard con una sonrisa forzada. Emma asintió, sin notar el tono de falsa ligereza en la voz de su padre. «Es divertido. Mamá también parece feliz. Ríe más ahora». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Evelyn estaba feliz, feliz sin él, quizás incluso más feliz que nunca a su lado. Se sentía pequeño, irrelevante, como si fuera solo una sombra en su pasado. Cuando llegaron a casa de Evelyn, estaba en la puerta, esperando.
Richard vio de lejos la serena sonrisa en su rostro al saludar a Emma y sintió una mezcla de gratitud por haber criado a una hija tan increíble y amargos celos por haber seguido adelante. Evelyn se acercó al coche, intercambiando unas breves palabras con Richard sobre el día de Emma. Parecía tan serena, tan segura de sí misma, que no pudo evitar preguntarse cómo la mujer que había conocido, una vez tan sumisa a su voluntad, se había vuelto tan independiente, tan inalcanzable. Gracias por recogerla, dijo Evelyn con una leve sonrisa. De nada. Es lo menos que puedo hacer, respondió, apartando la mirada. De camino a casa, Richard se sintió vacío. Las palabras de Emma resonaban en su mente. Es muy amable. Mamá parece feliz. Víctor. El nombre le pareció un intruso, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Al llegar al apartamento, el silencio le pareció más ensordecedor que nunca. Abrió una botella de vino, pero se detuvo antes de servirse la copa. Beber no solucionaría nada, y lo sabía. Se sentó en el sofá, mirando los libros de Evelyn que aún estaban sobre la mesa. Los había leído todos como si fueran una puerta para comprenderla de nuevo, pero ahora parecía que estaba más lejos que nunca. En mitad de la noche, sonó su teléfono. Era Caroline. Richard, empezó con voz vacilante. ¿Podemos hablar? He estado pensando en nosotros. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Caroline era una mujer increíble, y él lo sabía. Pero también sabía que no podía darle lo que se merecía. Ahora no, Caroline, empezó en voz baja. Yo. No sé si es buena idea. Solo quiero entender qué pasó, dijo ella, con voz más firme. Pensé que estábamos bien. Pero después de esa fiesta, todo se desmoronó. Estabas tan distante. Y entonces me llamaste Evelyn. El silencio que siguió fue casi insoportable. Richard respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Siento lo que pasó, dijo finalmente. Pero creo que te mereces a alguien que no esté tan confundido como yo ahora mismo. ¿Confundido o aún obsesionado con ella?, preguntó Caroline, con el dolor evidente en su voz. Richard cerró los ojos y guardó silencio, dejando que el silencio respondiera por él. Ya veo, dijo Caroline finalmente con un suspiro de resignación. Espero que encuentres lo que buscas, Richard. Y espero que valga la pena. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Dejó caer el teléfono en el sofá, a su lado, sintiéndose más vacío que nunca. Pasó el resto de la noche mirando al techo, reviviendo cada momento de la conversación con Emma, cada palabra que Evelyn había dicho. Sabía que tenía que cambiar. No para recuperar a Evelyn ni para impresionar a Caroline, sino por sí mismo y, sobre todo, por Emma. Al amanecer, Richard finalmente tomó una decisión. No sabía cómo sería el camino por delante, pero estaba decidido a ser un mejor padre. Quizás nunca podría deshacer el pasado, pero sí podía intentar construir un futuro que valiera la pena y que, sabía, eso era todo lo que importaba. Richard se sentó en el borde de la cama mientras la tenue luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. La botella de vino que había ignorado la noche anterior seguía sobre la mesa, intacta. Aunque estaba exhausto, su mente estaba más activa que nunca. Evelyn seguía adelante. Emma tenía un posible otro padre, y él estaba atrapado en un torbellino de arrepentimiento y autodesprecio. No supo cuánto tiempo permaneció allí,
mirando al suelo. Finalmente, decidió levantarse. Tomó su teléfono y empezó a escribirle un mensaje a Evelyn. Quería insistir en verla, en hablar, pero cada vez que intentaba escribir, borraba las palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sonaría a excusa. Evelyn se merece más. Emma se merece más. Estas palabras resonaban en su mente mientras tomaba un café rápido y se preparaba para empezar el día. No tenía un destino claro, pero necesitaba salir del apartamento. Necesitaba respirar. Condujo por la ciudad, pasando por lugares que, sin querer, le traían recuerdos de Evelyn y de cómo había destruido algo que al principio era tan hermoso. Después de unas horas, Richard se encontró estacionado frente a una floristería. Entró sin saber exactamente por qué. Compró un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Evelyn. Y mientras caminaba de regreso a su coche, tuvo una idea. No era Evelyn quien necesitaba flores. Era Emma. Llegó al colegio antes de lo habitual, con el ramo en la mano. Mientras esperaba, sintió las miradas curiosas de otros padres. Pero no le importó. Cuando Emma finalmente salió, abrió mucho los ojos al verlo sosteniendo las flores. ¿Para mí?, preguntó sorprendida. Por supuesto, respondió Richard con una sonrisa. Te mereces todas las flores del mundo. Emma tomó el ramo, su tímida sonrisa conmovió el corazón de Richard. Son tan hermosas, papá. Gracias. Caminaron hacia el coche y, durante el trayecto, Emma sostuvo las flores como si fueran el mejor regalo que jamás había recibido. Mientras la llevaba a casa, hablaron del día, de sus amigos e incluso de su próximo proyecto de ciencias. Pero entonces, mientras jugaba con los pétalos de las flores, Emma dijo algo que dejó a Richard paralizado por un instante. Víctor también le regala flores a mamá, pero tú nunca se las has regalado, ¿verdad? Richard sintió un vuelco en el estómago. Miró rápidamente a su hija por el retrovisor, pero Emma seguía distraída con el ramo, ajena al impacto de sus palabras. No, Emma, no lo creo, admitió en voz baja. Ella se encogió de hombros, como si no fuera para tanto. Supongo que ahora lo estás intentando, ¿eh? Intentó responder, pero no le salió la voz. Tenía razón. Ahora lo estaba intentando. ¿Pero por qué había tardado tanto? Esa noche, al llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. Por un momento, Richard pensó que podría ser Evelyn, pero al ver el nombre de Caroline en la pantalla, sintió un peso en el pecho. Pensó en no responder, pero sabía que huir no solucionaría nada. Hola, Caroline, dijo al contestar. Richard, comenzó ella, con tono tranquilo pero firme. He estado pensando mucho en nuestra última conversación, en cómo terminamos. Pero siento que necesito decirte algunas cosas antes de seguir adelante. Se recostó en el sofá, preparándose para lo que venía a continuación. No te diste cuenta, pero de verdad intenté que las cosas funcionaran entre nosotros, continuó Caroline. Ignoré las señales, los momentos en los que parecías estar en otro lugar, pensando en otra persona. Pensé que si era paciente, por fin dejarías atrás el pasado. Pero la verdad es que nunca lo hiciste, y no puedo competir con eso. Caroline, lo siento, empezó Richard, pero ella lo interrumpió. Sé que lo estás. Pero siento que necesitas escuchar esto. Sigues obsesionado con Evelyn, con lo que pasó entre ustedes. Y quizá esto ni siquiera se trate de amor. Tal vez se trate del arrepentimiento,
de lo que no hiciste por ella y por tu hija. Richard permaneció en silencio, incapaz de discutir. Espero que lo resuelvas, dijo Caroline, con la voz suavizada. No por mí, ni por ella, sino por ti. Porque así como están las cosas, nunca serás feliz. Y, sinceramente, merezco a alguien que esté totalmente conmigo. Tú sí, admitió, con la voz llena de sinceridad. Cuídate, Richard, dijo ella antes de colgar. Se quedó mirando el teléfono un buen rato, sintiendo un vacío que parecía crecer a cada segundo. Durante los días siguientes, Richard empezó a dedicarse más a Emma. La recogía y la dejaba en el colegio, hablaba con ella de sus intereses e incluso la ayudaba con su proyecto de ciencias y otras asignaturas, algo que nunca antes habría imaginado hacer. Pero incluso mientras se esforzaba por ser un mejor padre, el recuerdo de Evelyn seguía ahí. El recuerdo de Víctor, el novio perfecto de Emma, lo consumía. Se imaginó cómo sería Víctor. Amable, considerado, todo lo que él no era, y sobre todo alguien que hacía reír a Evelyn de nuevo. El jueves por la tarde, mientras esperaba a Emma en el colegio, Richard decidió que necesitaba hablar con Evelyn. No para intentar recuperarla, sino para abrirse. Para ser sincero, necesitaba contarle todo lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Evelyn estaba en casa preparando sus maletas para el crucero cuando oyó el timbre. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a Richard allí de pie con la expresión más seria que jamás le había visto. Richard, dijo ella, cruzándose de brazos. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, dijo él en voz baja. Es importante. Evelyn dudó, pero abrió la puerta, indicándole que entrara. No tenemos mucho tiempo. Estoy haciendo la maleta para viajar con Emma mañana, dijo con naturalidad, pero con un tono de cautela. Lo sé, respondió Richard. Emma me contó lo del crucero y lo de Víctor. Evelyn suspiró y cerró los ojos un momento. Así que de eso se trata. No, o quizás sí, en parte, admitió. Pero lo que quiero decir va más allá. Evelyn esperó, con los brazos aún cruzados. He leído tus libros, empezó con la voz quebrada. Todos. Y por primera vez, lo entendí. Vi lo que pasaste, cuánto te hice daño. Y más que eso, yo. Vi cómo le fallé a Emma. Evelyn parpadeó sorprendida, pero no respondió. Fui egoísta, Evelyn. Estaba tan concentrada en mi trabajo, en mi imagen, que nunca te vi realmente. Nunca vi lo que necesitabas. Nunca vi a Emma. Y lo siento por todo. Permaneció en silencio, con expresión neutra, pero sus ojos delataban un destello de emoción. No estoy aquí para pedirte nada, continuó. Solo quiero que sepas que reconozco lo que he hecho y que estoy intentando cambiar por Emma. Y quizás un poco por mí. Evelyn finalmente suspiró, descruzando los brazos. Creo que lo estás intentando, Richard. Y espero que sigas intentándolo. Por Emma, especialmente. Richard asintió, sintiendo un pequeño alivio. Pero en cuanto a mí. Ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. He seguido adelante, y creo que tú deberías hacer lo mismo. No por ira ni resentimiento, sino porque a veces las personas ya no encajan. Tragó saliva, pero volvió a asentir. Lo entiendo. Evelyn sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Sé un buen padre para Emma. Eso es todo lo que importa ahora. Al irse,
Richard sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez sintió que estaba en el lugar correcto para empezar. Después de regresar del crucero, Richard esperaba a Emma fuera de la escuela, como hacía religiosamente todos los días. Su compromiso con su hija se había convertido en un punto fijo en su rutina, un ancla que lo mantenía concentrado. No sabía si Evelyn se daba cuenta de lo mucho que significaba para él, pero Emma sin duda estaba empezando a darse cuenta. Cuando vio a su hija salir por la puerta, arrastrando su mochila y charlando animadamente con una amiga, Richard la saludó con la mano. Emma sonrió y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. «Hola, papá», dijo, con el rostro iluminado. «Hola, mi ángel. ¿Qué tal tu primer día de vuelta al colegio después del viaje?» Emma dudó un momento, y su sonrisa se desvaneció un poco. «Estuvo bien. Pero hay algo que quería decirte». Richard notó el cambio en su tono y le abrió la puerta del coche. «De acuerdo. Podemos hablar por el camino». Cuando estaban en el tráfico, Emma empezó a hablar con voz vacilante. Mamá y Víctor se separaron. Richard guardó silencio, sorprendido. Miró a Emma por el retrovisor, intentando saber qué opinaba ella. ¿En serio? ¿Y te parece bien? Emma se encogió de hombros, mirando por la ventana. Supongo que sí. La verdad es que no creo que fuera tan amable como parecía al principio. Richard agarró el volante con más fuerza, intentando ocultar la satisfacción que sintió al oír eso. ¿Por qué dices eso, Emma? Porque en el crucero era diferente, explicó. Al principio era divertido. Pero luego empezó a quejarse de todo. Se quejaba de si quería jugar un poco más en la piscina o de si mamá quería pasar más tiempo conmigo. Parecía, no sé, molesto todo el tiempo. Richard sintió un vuelco en el estómago. Pensó en Víctor, el hombre que había parecido tan perfecto a los ojos de Emma y Evelyn, ahora revelando un rostro que siempre había temido. ¿Y tu madre? ¿Qué pensó ella de eso? Emma guardó silencio un momento, pensando. Creo que estaba triste. Pero dijo que no quiere estar con alguien a quien no le guste tal como soy. Dijo que siempre deberíamos escuchar nuestros instintos. Y creo que sus instintos le decían que no iba a funcionar. Richard volvió a mirar a su hija por el retrovisor. Tu madre es muy sabia, Emma, y tiene razón. Mereces estar rodeada de gente que te quiera y te respete tal como eres. Emma sonrió, relajándose en el asiento. Sí, supongo que sí. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero a Richard le daba vueltas el corazón. Se preguntaba cómo se sentiría Evelyn. Sabía cuánto valoraba ella la felicidad de Emma, pero también sabía lo difícil que era renunciar a algo o a alguien que parecía una promesa de felicidad. Retrocediendo al crucero al principio del viaje, todo parecía prometedor. Víctor era carismático y atento, como siempre. Ayudaba a Emma con los juegos en cubierta y hacía reír a Evelyn con sus historias. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Víctor parecía irritable, impaciente. Si Emma insistía en quedarse un rato más en la piscina o le pedía ver el programa infantil, él volvía a poner los ojos en blanco. Emma, ¿no podemos hacer algo más adulto? Evelyn lo observaba todo, incómoda. Al principio, intentó justificar el comportamiento de Víctor. Quizás estaba cansado, quizás solo era el estrés de estar fuera del trabajo.
Pero con el paso de los días, su actitud se hizo más evidente. Una noche, mientras cenaban en el restaurante del barco, Emma, emocionada, empezó a contarle sus aventuras en el club infantil. Víctor la interrumpió a media frase. Emma, ¿podrías hablar un poco más bajo? Estamos en un restaurante. Emma permaneció en silencio, con la mirada fija en su plato. Evelyn sintió que le hervía la sangre, pero respiró hondo antes de hablar. Víctor, solo está emocionada. No tienes que hablar así. Víctor levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Solo te pido que me tranquilices un poco. A partir de ese momento, Evelyn se volvió más atenta y se dio cuenta de algo que la inquietaba profundamente. Víctor no tenía paciencia para la maternidad. Le gustaba a Evelyn, pero no parecía dispuesto a aceptar a Emma como parte de un paquete completo. La última noche del crucero, mientras Emma dormía en el camarote, Evelyn confrontó a Víctor. No eres la misma persona que conocí, dijo, cruzándose de brazos. Ay, Evelyn, exageras, respondió él, exasperado. Es que a veces es difícil tratar con niños. Pensé que quizás con Richard ahora, podrían compartir más las responsabilidades. Ella permaneció en silencio, impactada por lo que estaba oyendo. Comparte las responsabilidades, Víctor, Emma no es una obligación. Es mi hija. Y si crees que su papel en mi vida es negociable, entonces no creo que tengamos nada más que discutir. Víctor intentó discutir, pero Evelyn estaba decidida. Sabía que quedarse con alguien que no aceptaba a su hija incondicionalmente sería repetir los mismos errores del pasado. Al día siguiente, mientras buscaba a Emma de nuevo, Richard sintió una mezcla de preocupación y admiración por Evelyn. Sabía lo difícil que debió haber sido tomar esa decisión, pero también sabía que ella siempre pondría a Emma en primer lugar. Emma parecía más alegre que el día anterior. Al subir al coche, empezó a hablar de sus clases y sus amigos, y Richard notó que parecía más tranquila, como si se hubiera disipado una nube. ¿Cómo está tu madre?, preguntó con indiferencia mientras se marchaba. Está bien, respondió Emma. Anoche hicimos palomitas y vimos una película. Se reía mucho. Richard sonrió, aliviado. ¡Qué bien! Sabes, tu madre es una mujer increíble. Tienes suerte de tenerla. Emma sintió pensativa. Lo sé. Y creo que se merece a alguien que sea realmente amable. ¿Cómo tú intentas serlo? Richard sintió una opresión en el pecho, pero también una punzada de esperanza. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba decidido a seguir intentándolo. No solo por Emma, sino por sí mismo y quizás por el remanente de esperanza de que algún día Evelyn también conociera al hombre en el que él intentaba convertirse. Y haría todo lo posible por recuperar el amor de Evelyn. Unos días después, el día era despejado y sereno cuando Richard llegó a la librería del centro donde Evelyn solía pasar las tardes. Sabía que ella estaría allí, concentrada en su lectura o quizás esbozando ideas para su próximo libro. Durante los últimos meses, había estado intentando reconstruir su relación, no como marido y mujer, sino como aliados en la crianza de Emma. No tenía expectativas poco realistas. Sabía que recuperar la confianza de Evelyn llevaría tiempo. Emma, sin embargo, se había convertido en el vínculo más fuerte entre ellos. Los días de recogida de la escuela y los fines de semana juntos se habían convertido en algo natural.
Richard finalmente comprendió cómo las pequeñas acciones podían marcar una gran diferencia. Empezó a enorgullecerse de estar presente, de estar al lado de su hija. Y de alguna manera, esto también le ayudó a ver a Evelyn de una forma que nunca antes había visto. Al entrar en la librería, vio a Evelyn sentada en una mesa cerca de la ventana. Parecía tranquila, con una taza de café a su lado y un cuaderno abierto delante. Había una ligereza en su postura que él no había visto en años. Respiró hondo antes de acercarse. «Espero no interrumpir», dijo con una sonrisa vacilante. Evelyn levantó la vista sorprendida, pero se relajó al verlo. «¿Richard?» «No, no pasa nada. Solo intento organizar algunas ideas para un nuevo libro». Se sentó frente a ella sin que lo invitara, pero a ella no pareció importarle. «Quizás», respondió, cerrando su cuaderno. «Todavía está al principio. Nada demasiado definido». Richard asintió, genuinamente interesado. «Sabes que tienes un talento increíble, ¿verdad? Tus libros son impresionantes». Evelyn arqueó una ceja con cierta sospecha. «Ya me lo has dicho antes, pero todavía me parece extraño oírlo de ti». Se rió sin humor. «Me lo merezco. Supongo. En el pasado, nunca te di la importancia que tú y tu talento merecían. Pero ahora intento cambiar eso. Y, para ser sincera, quería hablar contigo de algo». Evelyn ladeó la cabeza, curiosa. «¿Qué sería?» «He estado pensando». Hizo una pausa, ajustando el tono. «¿Qué tal si organizamos una exposición para ti en la próxima Bienal del Libro? Algo que celebre tu carrera, tus libros, tu impacto como escritora». Evelyn parpadeó sorprendida. «¿Hablas en serio?» «Totalmente en serio. Ya he hecho algunos contactos y sé que puedo organizar algo especial. Pensé que sería una buena manera de mostrarle al mundo lo que representas y también de animarte a escribir este nuevo libro». Por un momento, Evelyn guardó silencio, asimilando la idea. Había una mezcla de incredulidad y emoción en su rostro. «Richard». Finalmente habló, en voz más baja. «¿Por qué haces esto?» «Porque te lo mereces», respondió sin dudarlo. «Porque durante demasiado tiempo he estado ciega a lo que eres capaz de hacer. Y porque creo en ti, Evelyn. Siempre lo he creído. Simplemente he sido demasiado estúpida para demostrarlo». Evelyn lo miró un buen rato, buscando alguna prueba de falsedad, pero no encontró nada. Por primera vez, parecía que Rachel estaba siendo completamente sincero. «No sé qué decir», admitió con una sonrisa tímida. «Entonces di que sí», respondió él. «Déjame hacerlo por ti». Dudó unos segundos más antes de asentir. «De acuerdo. Pero solo si prometes no excederte». «Lo prometo», dijo él, levantando las manos en señal de rendición. Las semanas siguientes fueron intensas. Richard se sumergió en la planificación de la exposición, involucrándose en detalles que antes habría delegado en otra persona. Eligió fotos que representaban los momentos más importantes de la carrera de Evelyn, colaboró con editoriales e incluso consiguió que una de las charlas más importantes de la Bienal le estuviera dedicada. Evelyn, por su parte, se sentía dividida. Era difícil ignorar los esfuerzos de Richard, pero al mismo tiempo temía volver a confiar en él. Sin embargo, ver su compromiso, la forma en que se dedicaba no solo al proyecto sino también a Emma, la hizo empezar a bajar la guardia. Cuando por fin llegó el día de la Bienal,
Evelyn quedó impresionada con lo que vio. La exposición era elegante, cuidadosamente organizada, y por primera vez sintió que el espacio reflejaba quién era ella como escritora y como mujer. Richard estaba junto a Emma, observándola mientras recibía a los primeros visitantes y concedía entrevistas a la prensa. No quería robarle protagonismo, pero al mismo tiempo se sentía orgulloso de haber formado parte de ese momento. Parece tan feliz, dijo Emma, tirando del brazo de su padre. Se lo merece, respondió Richard sonriendo. Al terminar la exposición, Evelyn encontró a Richard y a Emma en un rincón de la Bienal. Estaba visiblemente conmovida. Gracias, le dijo con sinceridad. Por todo. Eso fue más de lo que podría haber imaginado. No tienes que agradecerme, respondió con aún más sinceridad. Solo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Evelyn sonrió, pero había algo más en sus ojos. Sabes, Richard, no sé exactamente cuándo sucedió, pero he notado que has cambiado. Y por muy duro que fuera al principio, estoy empezando a creer que este cambio es real. Es real, le aseguró. Sé que las he lastimado mucho a ti y a Emma. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo. Evelyn asintió, manteniendo su mirada firme. Te creo. En los meses que siguieron, la vida de Richard, Evelyn y Emma tomó un rumbo nuevo, inesperado pero genuino. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo por Emma, sino porque redescubrieron aquello que los había unido en un principio. Evelyn retomó la escritura de su nuevo libro, impulsada por el constante apoyo de Richard. Él no solo leía cada borrador que le mostraba, sino que también aportaba sugerencias valiosas y la ayudaba a encontrar nuevas fuentes de inspiración. Una noche, en casa de Evelyn, algo que ya se había vuelto costumbre, Richard preparaba la cena mientras Emma ayudaba a su madre con el ordenador. Era un momento sencillo, pero para ellos significaba mucho más, simbolizaba un verdadero vínculo. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron alrededor de la mesa. Richard alzó su copa de vino y miró a Evelyn y Emma con emoción contenida. Quiero decirles algo, comenzó, algo nervioso. Ustedes dos son todo para mí. Me tomó tiempo darme cuenta, pero ustedes me salvaron de mí mismo. Gracias por darme la oportunidad de ser un mejor hombre. Evelyn sonrió y tomó su mano con calidez. Somos una familia, Richard, y eso es lo que realmente importa. Emma levantó su vaso de jugo con entusiasmo. Por nuestra familia. Por nuestra familia, repitieron Richard y Evelyn al unísono. En ese instante, mientras reían y conversaban, todos comprendieron que el pasado finalmente había quedado atrás. El futuro, lleno de esperanza y nuevas posibilidades, estaba frente a ellos, listo para ser construido juntos. ¿Qué te pareció esta emotiva historia de amor, redención y nuevos comienzos? Déjame tu calificación del 1 al 10 en los comentarios y cuéntame cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta para que más personas puedan verla. Suscríbete al canal para no perderte más relatos conmovedores y sorprendentes. Y antes de irte, asegúrate de ver el próximo video recomendado aquí en la pantalla. Te encantará. Hasta la próxima.